Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard. Ya estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Libra, cariño. ¿Cómo estás, corazón? Me he adelantado lo que es hacer tu lectura, cariño. ¿Por qué? Porque voy a estar lo que es unos días ausente, cariño. ¿Vale? Por causa mayor, mi querido Libra. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios universo. Tenga mucho cuidado con las estafas. Por los comentarios de YouTube no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto y te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Empezamos, cariño. Muy bien, corazón. ¿Hay algo que te está preocupando, Libra? ¿O estás pensando en una persona o algo te está comiendo la cabeza constantemente? Pero bueno, vamos a ver carta guía, carta consejo. Quiero que observes bien cada figura, cada elemento del tarot vidente de luz, ¿vale? Porque aparte de una lectura, también es como si fuera un aprendizaje. Vamos a ver, cariño, carta guía, carta consejo para mi querido Libra, corazón. Empezamos, Libra. Me sale lo que es la carta del 5 de copas, cariño. Es que esta es la energía que yo he sentido, Libra, porque fíjate muy bien. Si tú te das cuenta, aquí hay un personaje que está sentada, puede ser también varón, cariño, y está mirando lo que es en el suelo. Y si te das cuenta, aquí hay como un remolino, como si fuera un bucle, corazón, y hay muchas copas. Hay algo que te está atormentando, hay algo que tú estás pensando constantemente, y está relacionado especialmente lo que es en los sentimientos. No todo tiene que ser sentimiento de pareja. A lo mejor de repente te preocupa tu amigo, tu familia, tus hijos o puede ser también tu pareja, ¿no? ¿Por qué? Porque las copas, cariño, representa sentimiento, representa agua, elemento agua. Y el agua está representado con los sentimientos y también se me olvidaba algo, Libra, también con la salud. ¿Vale, corazón? Entonces, si tú te das cuenta, Libra, siento que muchos de vosotros posiblemente han estado pasando por un proceso de soltar, cariño, ¿vale? A lo mejor de repente, yo que sé, estás cerrando capítulos de tu vida con personas que no te aportan nada. Muchos de vosotros posiblemente van a empezar a ver poco a poco una recuperación, lo que es en su salud. ¿Por qué te digo que tú vas a empezar a ver recuperación, lo que es en tu salud? O simplemente, corazón, vas a salir de este mal momento. Si a lo mejor de repente tu historia está relacionada con los sentimientos. Porque este personaje, fíjate muy bien, Libra, aquí en su mano derecha tiene un bol grande, corazón. Y este bol grande, o esta copa grande, como quieras llamarlo, esta olla, este tazón, cariño, tiene muchos colores vivos. Entonces, aunque en estos momentos, Libra, tu mundo parece gris, porque algo está pasando en tu vida, me están diciendo que se te va a presentar una oportunidad o tú simplemente, Libra, vas a poder resolver esta situación. Siento que estás muy centrada, muy centrado en situaciones del pasado, porque ahora fíjate, si te das cuenta, este personaje es como si estuviera lo que es en una bata, cariño, y está mirando lo que es en el suelo. Entonces, está centrado con situaciones del pasado. El otro mensaje también. Si tú te das cuenta en este personaje Libra, su mano, corazón, sus brazos están tocando lo que es la tierra, cariño. Estás como muy estancada, muy estancado. Posiblemente estás envuelto lo que es en la rutina, pero es porque tú quieres, Libra. Tú tienes que empezar a buscar soluciones. Da ese gran salto, ¿vale? Yo siento que tú vas a tener una oportunidad, pero simplemente en estos momentos puede ser que muchos de vosotros lo ven todo oscuro, cariño. Eso es lo que yo siento tu energía. Es como que me dices, Richard, siempre me dicen que viene esta persona, siempre me dicen que voy a tener la felicidad, siempre me dicen que voy a recuperar lo que es la salud o el trabajo, como quieras, cariño, y posiblemente las cosas se ralentizan. Pero
si no hubiera este elemento en la mano derecha, esta copa con colores, yo te diría, cariño, pues que tu mundo va a estar así, pero no, me dicen, la solución está en tus manos, Libra. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que reactivar la buena vibra. Deja de ser tan negativo, tan negativa. Visualízate en un proyecto lo que es en el futuro. Cree en ti, confía en el universo, mi querido Libra. Muy bien, corazón. Te voy a sacar lo que es signos. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. Signos. Me sale un Géminis. Me sale otro Libra. Me sale Leo, cierras con un Tauro y también puede ser lo que es un Virgo, ¿vale? Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, mi querido Libra. Te enseño las cartitas, corazón. Muy bien. Voy a sacarte lo que es iniciales, cariño. Iniciales. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude para Libra. La letra S, la letra J y la letra I. La letra G. La letra C, uno más. La letra H, tú solamente ve tomando lo que es tuyo, Libra. Un mensaje del Arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. Un mensaje del Arcángel Gabriel. Esta carta que ha saltado. Dice, nueva energía. Escucha. Se encuentra en una fase importante de su vida. Una nueva energía está instalándose en usted y va a guiarlo para que sea más receptivo a las numerosas posibilidades que va a irrumpir en su vida. Entonces, yo lo que siento, Libra, va a haber una oportunidad. Si tú de repente estás pidiendo, estás orando, estás deseando tener una oportunidad en cualquier aspecto, ¿vale? Puede ser una oportunidad de trabajo, una oportunidad de contacto, una oportunidad de vivir también, si tienes problemas de salud, una oportunidad, yo que sé, de hacer un viaje o una oportunidad de que el gran amor de tu vida se elija por ti, decida por ti. Tú solamente toma lo que es tuyo, corazón. Siento que las oportunidades llegan. Vamos a ver. ¿Por qué mi querido Libra está con esta energía? Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. ¿Qué ha pasado? ¿Qué lo han dicho a Libra? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sentido? ¿Por qué Libra está así? Un poco desmoralizado, desmoralizada, un poco triste. ¿Qué ha pasado? A ver, tenemos lo que es la carta del 3 de oros. Para un grupo de ustedes, Libra, posiblemente tú quieres que la familia vuelva a ser lo que fue en su momento. Quieres que una persona vuelva a lo que es a tu vida si existiera hijos. Por otra parte, Libra, siento que muchos de vosotros posiblemente están lo que es en una relación, pero sin embargo tienes una conexión con una persona que puede estar lo que es en la distancia. Extrañas a una persona, recuerdas a una persona, a pesar que a lo mejor de repente muchos de ustedes ya tienen lo que es una familia o están empezando lo que es una historia. Por eso yo digo, tienen que darse un tiempo para sanar. A veces, cariño, muchos de vosotros o muchos de nosotros también, porque también me ha pasado, nos cuesta vivir solos y solas y cometemos el error posiblemente de estar con una persona que no amamos al 100%. ¿Te gustaría poder recuperar contacto, comunicación? ¿Te gustaría volver a formar esa familia? Etcétera, etcétera. Siento, Libra, que para muchos de vosotros a veces no entiendes por qué el carácter de él o de ella. A veces me dice Richard, a veces pienso que me engaña, a veces pienso que está aburrido o aburrida. ¿Por qué? Si tú te das cuenta, Libra, este personaje que puede ser hombre o mujer, detrás todo está oscuro, cariño, y tiene sus momentos buenos. Hay días que a lo mejor contigo está muy bien, todo está perfecto, risas, salen a pasear, la relación o la pareja perfecta. Pero luego Libra tiene un cambio y no entiendes por qué. En algún momento, Libra, puede ser que se te ha pasado por la cabeza que quizás de repente esta persona quiere formalizar lo que es una relación, que a lo mejor de repente quiere hijos, etcétera, etcétera. Yo particularmente, Libra, dejaría que el tiempo ponga todo en su lugar.
Porque yo siento que muchos de vosotros, posiblemente por querer atar a esta persona, puede ser que vas a dar un paso más. Te recomiendo que dejes que todo se ponga en su lugar. La carta también del 4 de bastos, Libra. Y por otra parte, Libra, siento que muchos de vosotros están buscando su libertad. Entonces, hay dos mensajes aquí. Hay un grupo que no entiende por qué él o ella tiene ese tipo de arranque, por qué de repente se porta así contigo, te gustaría llegar a la verdad, pero hay un grupo que me dice, Richard, no me siento bien en el lugar, en la relación o con la persona que estoy. Necesito mi libertad. Necesitas hacer un viaje, necesitas posiblemente separarte, necesitas posiblemente, cariño, tu soltería también. Quieres conocer mundo. Es como, a veces esto pasa, Libra, que cuando se comprometen tan jóvenes, luego se preguntan, me falta vivir, y por eso que existen los problemas. El otro mensaje también, Libra, por la cual de repente tú estás un poco así de bajón, un poco triste, melancólico, o pensando, cariño, porque muchos de vosotros, Libra, conocieron a una persona que estaba de paso o una persona que está en la distancia. Mira, yo siento que con él o con ella hubo mucha química, porque estos dos personajes, cariño, parecen almas gemelas, corazón. Pero sin embargo, al fondo, si te das cuenta, Libra, hay una carpa y la carpa representa lo que es a un circo en esta carta. ¿Y qué hacen los circos? Siempre se están desplazando de pueblo, de ciudad, inclusive de país. Entonces, ¿qué me dicen? Posiblemente muchos de vosotros extrañan ese momento vivido con esa persona que actualmente ya no está lo que es en tu zona de confort o ya no forma parte de tu vida, Libra. Por eso que tú estás así. Muy bien, corazón. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Vamos a ver, Libra, cómo está la energía de ellos o de ellas. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. Vamos a ver cómo están las energías de ellos o de ellas, Libra. Tenemos lo que es la carta del ermitaño, no puede pasar página, cariño, también te recuerda, ¿vale? Porque siento que este personaje, cariño, siempre busca posiblemente saber de ustedes, siempre está espiando, siempre está viendo. El ermitaño es una carta que dice, ¿para qué voy a buscar otra persona si el gran amor de mi vida es Libra? Corazón. Vamos a continuar o está un poco estancado. El otro mensaje también puede ser que tú me digas, Richard, vale, perfecto, nosotros somos el uno para el otro, pero posiblemente este personaje, cariño, tiene lo que es la carta del ermitaño. A lo mejor de repente tú tienes mucha luz, tú tienes mucha energía, tú quieres hacer muchas cosas, pero esta persona quiere casita, quiere estar tranquilo, quiere estar tranquila y posiblemente por ahí vienen las cosas, ¿vale? Los problemas. La carta de la luna, sí, corazón, ahí vienen los problemas. Siento que es una persona como que se deja envolver por la rutina o simplemente es una persona Libra que no olvida situaciones del pasado. Vamos a suponer que a lo mejor vosotros cometieron algún error, este personaje siempre te lo está recordando. O este personaje, cariño, es como un estancamiento para ti y quizás por eso muchos de ustedes quieren su libertad. Siento que con esta persona, cariño, la persona que te interesa, es como que no te ayuda a avanzar, mi querido Libra, ¿vale? El otro mensaje también, Libra, si tú no tienes contacto con esta persona, Libra, el recuerdo que tiene actualmente hacia vosotros también es de resentimiento. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, el ermitaño nos dice, este personaje no quiere ver la luz, no quiere pasar página y está al costado de la luna. La carta de la luna, cariño, en este caso nos hablan del resentimiento, de los problemas, de las inseguridades y también de los sueños, cariño, ¿vale? Vamos a ver por qué me sale la carta de la luna. Tenemos lo que es la carta del Caballero de Bastos. Siento, corazón, que esta persona posiblemente sueña contigo, te recuerda, Libra, pero veo que hay una distancia. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, este personaje está mirando lo que es al horizonte. Y aquí hay un arco, cariño, y hay una lagartija aquí y otra lagartija aquí. Entonces, hay un bloqueo, cariño.
o de repente esta persona tiene un compromiso o hay una distancia o comunicación cero. Pero esta persona te recuerda, pero posiblemente por su orgullo, por el ego o por el problema que ha pasado entre vosotros, este personaje se limita de ponerse en contacto contigo. Tiempo al tiempo, mi querido Libra, tiempo al tiempo, porque recuerda que te ha dicho el oráculo, vas a tener una nueva oportunidad. Deja que todo se ponga en orden, mi querido Libra, ¿vale? Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver, corazón. Déjame ordenar las cartas ya. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Libra. Pregunta lo que tú quieras, ¿vale? Pregunta lo que tú quieras. Hoy las cartas están un poco nerviosas. Vamos a ver. 3 grupos. 3 grupos. Opción 1, opción 2 y opción 3. 7 segundos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la Torre es un no. Puede ser que estás lidiando con un Capricornio. Para aquellos que han elegido la opción 2, perdón por la garganta, la carta del juicio es un sí, puede ser que estás lidiando con un Piscis. Para aquellos que han elegido la opción 3, la carta del sol es un sí, puede ser que estás lidiando con un Leo. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Las características, corazón, que se me va el tiempo, mi querido Libra. Vamos a ver las características, Libra. Que Dios Universo me ayude. Muchos de vosotros, mi querido Libra, posiblemente están lidiando con una persona que es mayor de 40 años, delgado o delgada, puede ser que tenga canas, cabello largo, alguno de ellos. Siento que posiblemente tú, con él o con ella, por algún medio de comunicación no hay contacto, ¿vale? Te tiene bloqueado o tú de repente lo has bloqueado. Siento que este personaje te recuerda, te piensa, pero en estos momentos está actuando de una manera muy fría, cariño. A lo mejor de repente porque está esperando que tú te pongas en contacto o está esperando posiblemente de que tú des una explicación. Pero este personaje se porta muy fría. Veo que este personaje tiene un recuerdo que le cuesta pasar página y es negativo. La carta también del 3 de oros. Posiblemente puede ser que estás lidiando con una persona que a lo mejor de repente entre vosotros hay hijos en común, me dicen. Veo que a lo mejor de repente tú también estabas lidiando o estás lidiando con una persona que está dentro del trabajo, del proyecto también. Porque aquí yo veo, corazón, que hay personajes que están tejiendo, que están hilando, corazón. Me dicen, hombres, a lo mejor de repente no superan los 40 años, pero tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Puede ser mayor. Cabello corto, se peinan por el costado algunos de ellos. Mujeres, cabello largo, se recogen el cabello. Puede ser que sea rubio, castaño, natural o pintado. Me dicen, hombres, cariño, posiblemente puede ser que ellos, a ti te incomoda, especialmente las mujeres o los hombres también, un poco su inseguridad, cariño, ¿vale? Vamos a ver. La carta de la muerte. Muchos de vosotros, mi querido Libra, siento que están lidiando con un Escorpio. Me dicen también, muchos de ustedes van a volver a retomar otra vez contacto, comunicación con una persona con la cual de repente tú creías que todo estaba zanjado. Puede ser un Escorpio, puede ser alguien de elemento agua o simplemente una persona con la cual vosotros tuvieron algo pasional, mi querido Libra. Espero que te guste esta lectura, corazón. Suscríbete, cariño. Estamos en contacto y nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana, ¿vale? Gracias por tu apoyo, Libra.